Bueno, señores, la verdad es que, como decíamos ahorita, desde Colón, aquí se le está robando al Estado. Pero lo que no se había visto era cosas como esta. Y sobre todo, un ministerio público hacer un trabajo colosal como este. ¿Cuántos expedientes han instrumentado? Todos bien instrumentados. Todos con las pruebas documentales, con las comprobaciones en pago de impuestos, con comprobaciones en cuentas, con comprobaciones irrefutables, con toda la documentación, con todos los testigos. Y me decía un amigo hace un momento que si el caso de Brecht hubiera sido investigado por un ministerio público como este, estuvieran procesados y probablemente ya condenados, hasta el gato estuviera ahí. La verdad es que todos los ciudadanos que salimos a las calles a reclamar justicia independiente, estamos viendo hoy los resultados. Tenemos con nosotros, ese fue el amigo que mencioné ahora, al jurista Luis Rivas, abogado penalista, especialista en derecho penal. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Uchi. Bueno, primero tu impresión general ante lo que se ha publicado de este caso Coral 5G, que es parte del primer Coral. Uchi, perdóneme, ¿qué le parece si le ofrecemos el cafecito para que no se enfríe? Oh, pero es verdad. Ay, sí, porque un café en frío es Mira, comodísimo. Una intervención salvadora. Sí, sí, porque el café frío no es sí, bueno, pues si no se enfría. Entonces, bueno, entre café y café hablemos del 5G, que bueno, está... Pero ya tú estás hablando de empareado. Dicen que el que anda con cojo al año cojea. Oye, sí, un año justamente estamos cojeando. Sí. Rivas, ¿qué le ha parecido todo este proceso? Como pregunta Uchilora. Mira, yo pienso que si lo que plantea el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción es cierto, es comprobable y es demostrable, yo creo que nosotros estamos en presencia de uno de los casos de corrupción más preocupante y más sensitivo, y sobre todo sensitivo porque se da en determinados niveles del estamento militar. Quizá este caso no es por los montos podrán ser menores o no, pero yo creo que lo que aquí ha salido a relucir, señores, es una cantidad de tipos penales. Esas conductas que le está imputando el Ministerio Público, definitivamente que estamos en presencia de casos de alto calaje. Y yo me pregunto y creo que aquí no se está juzgando estos militares, lo que aquí ahora mismo se está juzgando es una práctica, porque todos tenemos la percepción de que esto no viene de ahora, sino que es una práctica de vieja data. Precisamente el Ministerio Público le atribuye a varios de los imputados haber tratado de sugestionar a testigos y les atribuye esta frase: no se metan con los guardias. Esa frase, no se metan con los guardias, comentábamos hace unos minutos, que parece estar también en la mente de muchos legisladores que se aprestan a aprobar tribunales militares en el Código Penal. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Tú crees que puede hacerse después de 2 sentencias del Tribunal Constitucional que ha dicho que un tribunal militar no puede tratar temas penales? Bueno, el caso que estamos viendo de Coral 5G y el caso Coral evidencia y demuestra de que eso no es posible y no es viable. Primero, desde el punto de vista constitucional, la justicia militar juzgando infracciones de derecho común, eso no es posible. Inclusive a lo que eso se prestaría, o sea, tendríamos juzgando a un teniente, a un coronel, juzgando a un general. Y sí, todos sabemos cómo ha funcionado todo ese entramado de corrupción en las estancias militares. Y desde el punto de vista constitucional tampoco eso es posible. O sea, se aceptaría que la justicia militar juzgue infracciones de tipo militar o disciplinaria.
un guardia desertó, por ejemplo, y eso inclusive también hasta se pierde la especialización. Los tribunales de derecho común, el tribunal ordinario, siempre estará en mejores condiciones de juzgar esas infracciones de derecho común cometidas por militares, porque no son infracciones típicamente militares. Un desfalco o cogerse unos cuartos o cometer lavado de activos, esas son infracciones de derecho común que no pueden ser juzgadas por la jurisdicción militar. Hay algunos aspectos aquí que salen, por ejemplo, la utilización de nombres. Entre los cargos penales que el Ministerio Público está formulando está el tipo penal de lavado de activos. Entonces, algunos dicen que en la materia de lavado de activos a veces se asume o lo puede asumir que usted sabía o debió saber que ese dinero era de procedencia ilícita. Pero bueno, hay casos casi comprensibles, militares que respondían a órdenes dentro de una estructura, parientes cuyos nombres o titularidades fueron usados sin su consentimiento, chica joven que está como asistente de una mujer que utiliza, la pone de gerente y ella dice que no era parte. ¿Qué pasa con todas estas personas? Mira, definitivamente que en materia de lavado de activos y sobre todo los últimos instrumentos legales, el mundo cambió. Ya el criterio de yo no sabía se acabó. En materia de lavado de activos se presume o se asume de que las personas tienen que saber. Por ejemplo, en el caso de los sujetos obligados financieros, tienen la obligación de conocer sus clientes. Nosotros mismos, por ejemplo, los abogados y los contadores, que somos sujetos obligados no financieros, tenemos la obligación de conocer nuestros clientes y los sujetos obligados no financieros tienen la obligación de denunciar operaciones sospechosas. Usted dirá, por ejemplo, en el caso de las personas de 18 años que quizás no tengan nivel de participación, pero la ley establece el que a sabienda, y precisamente en materia de lavado de activos, una figura importante es el prestanombre. Entonces, ustedes recordarán que en el lavado de activos se utiliza mucho abrir cuentas por debajo del umbral de los $10,000 para evadir el radar, y se acostumbraba a colocar, por ejemplo, en los Estados Unidos, estudiantes y personas que tenían empleos informales y le iban depositando en cuentas de menos de $10,000. Y imagínate cómo se distribuye $2 millones o $10 millones y no despertar las alarmas. Entonces se utilizaban esas personas de 18 años y se le abrían cuentecitas de $1,000, de $3,000 por debajo del umbral. Entonces, en este caso concreto habrá que determinar cuál fue el real nivel de participación. Es posible que haya muchos que no tuvieron el elemento intencional, que no tuvieron el conocimiento, pero en materia de lavado es muy sensitivo esto. Bueno, en caso de que en el Código Penal se incluya, porque ya esa es una propuesta que está ahí, revivir los tribunales militares como los hubo en la dictadura de Lili, en la dictadura de Trujillo, en la dictadura de Balaguer. ¿Cuáles serían las consecuencias que tendría hacer eso? Mira, tomando en cuenta la experiencia actual reciente de este caso, yo pienso que nos exponemos a que los delitos de derecho común cometidos por los militares no sean debidamente juzgados. Y esa es una consecuencia grave. Ese es un punto que debe ser radiado del código. Y de verdad que es censurable, porque después de todo este trauma, con la aprobación de un instrumento legal o una codificación que lo necesitamos de verdad, no bien hemos salido cuando se le agrega otro elemento tan traumático. Eso es sencillamente inaceptable, y yo entiendo que si lo incluyen, eso estará sujeto a control constitucional para restablecerle la competencia de los delitos de derecho común a la jurisdicción de derecho común, que dicho sea de paso es una jurisdicción más especializada y está en mejores condiciones que la jurisdicción militar de juzgar esos delitos. ¿Se tumbaría con un recurso que lo puede presentar pudiera cualquier ciudadano? hacerse mediante una acción principal en contra de esa disposición, tomando en cuenta el precedente, creo, de 1 o 2 sentencias del propio Tribunal Constitucional. Bueno, hay algunos aspectos aquí que tienen que ver con el ámbito institucional del Ministerio
de las Fuerzas Armadas antes, Defensa ahora, todo lo que tiene Estado Mayor, todo eso. Y 2 órganos que son militares, en donde tenemos en arresto ahora mismo un mayor, general en activo y 3 generales, algo que no tiene como precedente. Supongo, no sé, usted hablaba de una práctica, pienso lo mismo, que esto amerita pensar en nuevos modos de hacer dentro del ámbito militar. La opacidad que ha caracterizado bajo la figura de seguridad del Estado, por ejemplo. ¿Usted cómo lo ve? Pensando, por ejemplo, en los cuerpos armados de otros países. Esto que ha ocurrido aquí no es exclusivo de aquí, ha ocurrido, por ejemplo, en Colombia, donde altos militares, jefes de unidades militares han terminado arrestados, han terminado presos por corrupción. ¿Cuáles son esas medidas en términos legales y transformaciones que usted cree que sugiere lo que ha ocurrido? Mira, tú me preguntas eso y yo ahora mismo yo no tengo la respuesta y te voy a decir algo. Ese problema del manejo y del control de los fondos asignados al servicio de inteligencia parece ser que no es tan sencillo. A raíz del problema de Afganistán, de la salida de los Estados Unidos y del ascenso de los talibanes, salió que uno de los altos mandos del ejército afgano reveló que mucho del dinero que se utilizaba de la inteligencia en contra de los talibanes fue sustraída. Oye eso, Uchi, ¿de qué estamos hablando? Entonces eso parece ser que ese tipo de fondos, por su naturaleza misma, no es tan fácil el control. Ahora, de que debe haber algún tipo de control, debe haberlo. Parte de la crítica que hacía de cómo se hablaba de que el ejército afgano era un ejército bien formado, bien equipado y que fue formado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de 300,000 hombres, sucumbieron ante los talibanes y parte del problema fue que minaron la moral de las tropas del ejército y parte del problema que había era que el dinero, los sueldos, se lo cogieron los altos mandos afganos. Casi nada. Tú como abogado penalista, ¿cómo evalúas cuál es la opinión que te merece el trabajo del Ministerio Público en estos casos? Yo creo que el Ministerio Público, el trabajo que ha hecho es un trabajo encomiable. Yo podré estar en algunos aspectos en desacuerdo o no, pero sí hay que reconocerle que ha sido un trabajo arduo y no es fácil lo que han hecho. Y todo parece indicarle que estamos en presencia de expedientes bien fundamentados, de que se está haciendo un trabajo con un rigor científico de investigación. Debemos recordar, señores, que en esta etapa, esto es una etapa de investigación, es una etapa preparatoria. Esto no significa de que estos son todos. Pueden que hayan personas que en el curso del proceso sean o se agreguen otros imputados, otras personas de interés. Digamos, la carga probatoria incluye transacciones bancarias, incluye muchas edificaciones, muchos bienes, todo eso. Al parecer, Rivas, han fallado los órganos de control interno dentro del Estado. Ya se anunciaba, el presidente anunciaba ayer que la auditoría que se realiza por primera vez decía CUSED, a las mismas Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. ¿Hasta qué punto hay posibilidades de que órganos de control que debieron verificar, debieron actuar y debieron corresponder a los hechos que se imputan, actuaran o no? ¿Alguna gente más en esos ámbitos podría estar comprometiendo su responsabilidad? Definitivamente que sí. Aquí el Estado tiene 2 tipos de órganos de control en términos de su finanza. Está la Contraloría, que es un órgano de control interno, y está la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control externo. Siempre se ha hablado de que no hay los suficientes recursos, de que no tienen, o sea, hacerle una auditoría a una sola institución es posible que se requiera de un año o más tiempo y no tienen el personal, los recursos. No obstante, ahora mismo el Tribunal Constitucional acaba de darle una sentencia donde estableció de que se puede utilizar por otros medios de prueba, además de las auditorías de la Cámara de Cuentas. Ahora, independientemente de eso, para fines de proceso, hay que buscarle la salida de que esos órganos funcionen, porque no solamente es el control a posteriori, también tenemos que buscar el control preventivo para que esos actos de corrupción pues no sucedan. Luis, te voy a pedir que hagas una comparación de estos casos que están siendo investigados ahora con el caso de corrupción más grande, que es
de los sobornos de Odebrecht. ¿Cuáles diferencias tú como penalista puedes ver en ambas investigaciones? Yo creo que es evidente que en estos casos ha habido una mayor profundización y sobre todo disposición de investigar. Y eso es muy evidente. No hubo una disposición de investigar de manera profunda en el caso de Odebrecht, y en estos casos ha habido una determinación, una disposición, y entiendo que hay un mejor equipo investigativo de parte del Ministerio Público. Mira, otro de los temas que se está manejando con el Código Penal es el hecho de, ¿cómo que le llaman ustedes los abogados? A la prescripción. Cuando una persona comete un crimen y dice que a los 10 años, si no lo han agarrado, entonces tiene un bono, tiene un premio, no lo pueden juzgar ya. Como que se premia el éxito del que ha sabido burlar a la ley. ¿Cuál es el sentido que tienen las prescripciones? Porque de eso también se está hablando ahora. Mira, no es el criterio de la prescripción, sobre todo prescripción extintiva, que no es más que la pérdida del derecho de acción por el transcurso del tiempo, no es un premio exactamente, sino que obedece a un criterio de que la justicia tampoco puede permanecer pendiente de un proceso la vida entera. No obstante, hay crímenes, hay tipos penales que por su naturaleza son imprescriptibles. Por ejemplo, aquellos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Aquellos crímenes o tipos penales de criminalidad organizada, donde interviene narcotráfico, donde intervienen tipos penales como este, ya con la ley, la modificación que le introdujo la ley 10-15 al Código Procesal Penal, pasan a ser imprescriptibles. Pero la prescripción no es exactamente un premio, sino que obedece a un tema práctico, si se quiere, de que la justicia tiene que ser, el tiempo tiene que ejercer algún tipo de función, pero no es exactamente un premio, Uchi. Bueno, pero la verdad es que cuesta arriba pensar, por ejemplo, en un caso como el asesinato de Orlando Martínez, más de 20 años después de cometido, se pudo llevar a la cárcel aparte de los asesinos, bueno, a los asesinos materiales. Bueno, en el caso de Orlando, lo que ocurrió fue que las prescripciones, a diferencia de otro tipo de perenciones, son susceptibles de interrupción. Yo recuerdo que el caso de Orlando se produjo en marzo del año 75 y faltando un día o pocos días para que se cumpliera la prescripción en el 85, una actuación procesal interrumpió la prescripción y se extendió por 10 años más. Y esa interrupción de la prescripción permitió eso, que eso es un mecanismo también que existe. Precisamente por eso lo menciono, porque la mamá de Orlando, doña Adriana Jauly de Martínez, se ocupó de no dejar que perimiera. Y cuando se acercaban las fechas en que podía perimir, iba y llevaba una instancia. Es decir, se puede llevar cualquier acción, cualquiera que sea, y entonces se extiende la vigencia, ¿verdad? Correcto. Pero si no hubieran hecho esto, después podía haber salido Paucatro y decir, fui yo, y el otro, y el otro, y el demás para allá, y Yuberito, y el otro, y Cabrera Durán. Y pudieron haber salido y decir, fui yo. Nosotros fuimos que lo matamos, punto, y no lo pueden hacer nada. Eso, la verdad es que es cuesta arriba. Pero oye, el código actual, nuestro actual Código Procesal Penal, tiene mecanismos para lograr esas interrupciones. Por ejemplo, hoy los denunciantes, cualquier persona puede denunciar un tipo penal, y en materia de corrupción es posible que los querellantes, y ustedes han visto ya que con mucha frecuencia, algunas organizaciones, algunas con buenos fines, otras con fines cuestionables, pues ponen querellas penales contra los funcionarios. Y eso puede contribuir a interrumpir las prescripciones. Sí, es correcto, pero la verdad es que yo prefiero el problema de que esté un caso mucho tiempo. Si el problema de eso, Uchi, y no que resulte premiado un criminal. Si el problema de no existir las prescripciones es que hay casos, miren lo que nosotros estamos viendo muchas veces, en otros países ustedes se encuentran con que un caso de 30 años es desempolvado, eso tiene sus pros y sus contras, pero en un determinado momento la justicia tiene que cerrarlo.
Sí, acaban de llevarse de aquí de República Dominicana a un hombre que mató a otro en Estados Unidos hace 28 años. Él era un jovencito de poco más de 20 años cuando lo mató y las autoridades estadounidenses le dieron seguimiento y ahora había estado escondido aquí en República Dominicana y fue arrestado, extraditado a los Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Mira, debo distinguir que hay dos tipos también de prescripción. Una cosa es la prescripción de la acción y otra era la prescripción de la pena. En el sistema anterior, ustedes recordarán que se juzgaban las personas y podían ser juzgadas en contumacia, o sea, en ausencia, porque no aparecían, etcétera. Esa persona podía ser condenada a 10 años. Y esos 10 años, si la persona no aparecía para que cumpliera la pena, pues prescribía al cabo de 10 años. Esa prescripción es distinta de la prescripción de la acción, porque es la prescripción de la pena. Ahora mismo el proceso no permite eso porque no puede ser condenado en ausencia el imputado. Ustedes ven que se habla de la rebeldía, la declaratoria de rebeldía. Y hasta que la persona no aparece, respecto a esa persona que no aparece rebelde, se suspende el proceso. Quería preguntarle, una de las características de, digamos, de los órganos militares aquí en todas partes es que es un sistema jerárquico de grado, donde las normas de mando están dadas por ese rango que tiene el militar. Entonces hemos escuchado en muchos crímenes incluso de sangre en América Latina, cuando un militar que tiene un grado medio dice, bueno, yo estaba obedeciendo órdenes. Es muy difícil para un militar de baja graduación sustraerse a la orden de un general, por ejemplo. ¿Cómo podría pesar eso en el presente caso? Porque estamos viendo que hay gente de menor graduación y supongo que el tema de la obediencia saldrá en algún momento. ¿Qué dice nuestra legislación al respecto? ¿Se le podría exonerar su responsabilidad bajo el entendido de que ellos correspondían a una orden ineludible según la jerarquía militar? La respuesta corta es no, y eso se ha discutido en derecho, o sea, hay un tema de razonabilidad. Sobre pretexto de orden y de disciplina militar, no es posible que una persona pueda cometer delito. Eso tiene un límite y un marco, y eso no es absoluto. O sea, una persona no puede recibir el coronel, orden del general, y le diga, mira, vamos a robarnos el dinero y vamos a hacer tal cosa, porque eso escaparía a la razonabilidad de lo que es la disciplina militar. Eso hace tiempo que se discutió y la respuesta es de que eso tiene un límite, la disciplina militar. La disciplina militar no le permite cometer actos ilícitos. Bueno, nuestra gratitud por venir a explicar tantas cosas interesantes aquí. Luis Rivas, abogado especialista en Derecho Penal. Gracias, Luis. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir. Así es.